esos puntos en los que queda como la incógnita y brindar las herramientas para trabajar en este tema de la prevención. Voy a apagar la cámara para poder empezar ya con la proyección y con lo que tenemos pues, preparado para hoy. Listo. Para iniciar con el tema, considero que es importante, primero, pues aclarar que podemos decir que es algo que pronto todos saben, pero es bueno tener muy claros los conceptos. Entonces, ¿qué es el suicidio? El suicidio se entiende como una muerte derivada de utilizar cualquier método, como de los que hablamos aquí, un envenenamiento, ahorcamiento, lanzarse al vehículo, al vacío, cualquier otro que hayan visto o conozcan o hayan escuchado que alguien utilice con la intención de infligirse un daño y provocar la muerte. La ideación suicida, digamos que es el conjunto de pensamientos o, o intención de morir que se pueden presentar en algún momento. Por ejemplo, que tú digas, es que cuando yo paso por tal, no sé, cuando yo voy al metro, pienso, ¿y qué pasaría si yo me tiro? Tener como esas fantasías de muerte, o el decir, si yo me tomara todas estas pastillas, me moriría, ¿qué pasaría? ¿Cierto? O poderlo escribir o poderlo dibujar, pero es como esa fantasía que se tiene de la propia muerte. Ya cuando hablamos de un plan suicida, ya es algo más estructurado de guiar ese deseo de morir a llevarlo ya al acto, a tener ya identificado los métodos, los lugares, el momento, ya tener identificado absolutamente todo lo que va a llevar a provocar la muerte. Que por ejemplo, diga, eh, tal día yo voy a ir al metro y cuando pase me lo voy a lanzar. O tal día, cuando no haya nadie en casa, yo voy a tomar el tarro de medicamentos que hay en tal cajón, me los voy a tomar todos y sé que nadie va a llegar para tener tiempo de ayudarme. Tener como ya un plan estructurado de todo. Les cuento una experiencia de un paciente de hace muchos años. Obviamente se puede contar porque no vamos a decir nombres ni nada. Fue acá en Colombia. Él decía, yo el martes de la próxima semana voy a ir al edificio Coltejer, que es un edificio muy alto en Medellín, y me voy a tirar. Ya le dije a mi mamá que tengo que ir a hacer tal diligencia, yo sé que voy a estar solo, yo sé que a esa hora no hay policías allá que me vayan a ayudar ni nada. O sea, él ya tenía un plan totalmente estructurado que iba a tener como fin, pues su muerte, ¿cierto? Que se evalúan incluso todos estos factores que puedan influir para detenerlo. Y ya el intento suicida es llevar a cabo ese plan, ya tener esa conducta autoinfligida que puede resultar en fatalidad, que no siempre es así, pero el fin, digamos, de este intento suicida es provocar la muerte. Esta conducta, como les digo, no siempre se lleva a cabo, entonces puede provocar lesiones cuando digamos que es un intento, por llamarlo de alguna manera, fallido. ¿Por qué es importante tratar este tema? Bueno, primero es importante lo que decía Lili, de que tenemos una cantidad de pacientes que han presentado ideaciones, que hablan sobre el tema de la muerte, que hablan sobre el tema del suicidio, incluso pacientes que tenemos en duelo por el suicidio de alguien que conocieron o que no cuentan con las herramientas para hablar del tema en su familia, para trabajarlo con alguien que conocen, que de pronto tenga este tipo de ideación. Entonces, lo primero a mencionar es que el suicidio es una problemática de salud pública muy descuidada, estigmatizada, con muchos mitos y tabúes. Los gobiernos, por lo general, no atienden el tema del suicidio. Los gobiernos implementan planes de prevención, llamados de prevención, pero que de pronto son más
de simplemente brindar una información y ya. O decir, es que si tú te sientes así, ve al centro médico y ya. O sea, no son planes bien estructurados, es algo que se ha dejado de lado y se ha evidenciado que hay una tendencia, digamos, creciente cada año en el número de suicidios. Y eso que las estadísticas que tenemos no son ni siquiera reales a lo que está sucediendo. El estigma que se tiene desde muchos ámbitos se ha tratado, digamos, de restringir que se hable de este, por ejemplo, en los temas religiosos, en familias conservadoras, en ciertas, por ejemplo, cuando hay un suicidio hay en una familia, en el tema del duelo es como si no se tuviera que tratar. Cuando hay un suicidio de alguien, muchas veces las familias tienden a ocultarlo, dan causas diferentes, como por ese estigma que tiene la gente de, ah, no, y empezar a echar culpa, ¿cierto? No, es que con esa mamá, pues, cómo no iba a tomar esa decisión? No, es que vea a esa familia como es de problemática, pues claro, ese muchacho que otra salida tenía. Empezar a echar culpas, a hacer comentarios, entonces la gente prefiere como ignorar el tema, y más porque el tema de la muerte eh, socialmente ha sido muy ignorado, ¿cierto? De esto no se habla, no se siente, y creen que de pronto se olvida y ya como que pasaron 3 o 4 días y ya, listo. Y todos estos mitos y tabúes que han alimentado incluso los medios de comunicación, en las escuelas o en diferentes aspectos que no le dan esa importancia y no nos dan esa claridad de lo que es el suicidio. Bueno, cada caso de suicidio es una tragedia que no solo afecta a la persona que haya tenido el intento o que lo haya cometido, sino también a los familiares y a la comunidad. En cada intento o suicidio consumado son aproximadamente mínimo 7 personas las que se ven afectadas. Pueden llegar a ser hasta más de 40 personas las que se ven afectadas con este tema, porque entonces son los que vivían con esta persona, si es un adolescente, los que estaban en su escuela, su grupo de amigos, si es un adulto, su grupo de trabajo, porque entonces empiezan a generar dudas, empiezan a generar culpas, empiezan a generar estos hubiera de los que se habla en terapia, que no sé, si yo lo hubiera acompañado ese día, si yo no le hubiera dicho esto. Entonces empezamos como a echarnos culpas y por eso nos vemos afectados por el tema de un suicidio consumado o un intento. Cada año, más de 703.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio. Esto es importante porque por lo general, los suicidios no son un acto en sí, sino que son varios intentos y un suicidio, digamos, que ya se logró consumar. Que hay personas que lo intentan una sola vez, sí, pero también hay una predisposición y, digamos, un factor de riesgo en el que ya lo intentó porque lo puede llegar a intentar hasta llevarlo a cabo. Y no solo el que lo intentó, el que nos muestra estos signos de alarma que nos indican que lo puede llegar a intentar en algún momento, puede que lo lleve a cabo. Bueno, esto corresponde a que hay una muerte por suicidio cada 40 segundos en el mundo. Y no solo esto, por cada suicidio consumado, se puede decir que hay 20 intentos de suicidio. O sea, por cada persona que llega a suicidarse, hay 20 que lo intentaron y no lo lograron. Bueno, centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. Los vínculos sociales porque es un factor protector muy grande, los sociales, los familiares, los laborales. Digamos que promover esta conciencia o sensibilizar en el tema nos va a permitir también identificar, también tener más empatía, también poder actuar de una mejor manera cuando de pronto se nos llegue a presentar algún caso cercano, un familiar que cumple con esos signos de alarma, alguien que llegue y nos diga es que no sé qué hacer, estoy pensando en hacer esto, o se me están presentando estas ideas en las noches, en las tardes, cuando paso por aquí, de saber cómo actuar. Acercarse a los seres queridos por su salud mental y bienestar podría salvar la vida. Yo creo que lo más importante a fortalecer es estas relaciones
con seres queridos no estamos hablando solo de la familia, porque hay familias que no son ambientes protectores, de los amigos, de la pareja, de su círculo cercano. Entonces también trabajar, digamos, este tema de la salud mental y de esos vínculos puede prevenir que alguien tenga este tipo de comportamientos. Y es importante también mencionar que después del COVID, de la situación que vivimos de pandemia mundial, más individuos experimentan pérdidas, sufrimiento y estrés, que pueden ser factores que influyen en el tema del suicidio. No hay estadísticas, digamos, muy claras que indiquen cuántos suicidios se provocaron en la pandemia, porque obviamente si no hay estadísticas ni siquiera de cuántas personas en realidad llegaron a morir, que era el tema principal que se estaba atendiendo, es más difícil que haya pues de otro tipo de temas. Vamos a empezar, digamos, desvirtuando o aclarando estos mitos que se han tenido sobre el suicidio. Lo que comentan, lo que dicen, lo que yo sé, lo que yo escuché, lo que dicen en la televisión, en la radio, que yo sepa si es verdad o no, me va a brindar también una herramienta para poder identificar cuando alguien está en riesgo. Entonces, el primero sería que el que se quiere matar no dice y el que lo dice no lo hace. Acá en Colombia hay un dicho muy utilizado que dice, perro que ladra no muere, no muerde. O sea, como que si yo digo que me voy a matar es porque no me voy a matar, pero esto no es así. Esto es un mito que hay que desmentir porque en realidad 9 de cada 10 personas que se suicidan manifestaron claramente su propósito. En algún momento pueden decir, yo me quiero morir, yo voy a hacer esto para morirme. O tuvieron, digamos, estos llamados desde la salud mental de decir, me siento mal, ya no sé qué hacer, estoy teniendo ideas raras o estoy teniendo ideas que no sé cómo manejar, dieron cualquier signo de alarma que nos indicaban que había un peligro inminente de hacerse daño. O, por ejemplo, que ya lo había hecho, el tema del cutting, del cortarse las manos, las piernas, de provocarse estas autolesiones, es un signo de alarma y que está creciendo de una manera inmensa, sobre todo en los adolescentes y hasta en los niños, y que de pronto lo vemos como que es un llamado nada más de atención, ¿cierto? Como si alguien viene y me dice, es que yo me quiero morir, y es como, ay, no, ya está llamando la atención. No, decirlo literalmente nunca va a ser llamar la atención. Es una búsqueda de ayuda, es una búsqueda de recursos, es una búsqueda de encontrar otro tipo de soluciones, porque el que tiene un plan, el que tiene una ideación, es como si el mundo se le cerrara en el dolor que está viviendo, en la problemática que está pasando y no ve más opciones. Bueno, aclaro que si en algún momento alguno tiene una duda, quiere hacer un comentario, compartir alguna experiencia cercana o algo que conozca, levantan la mano y ya les damos la palabra. Bueno, el segundo sería, los que intentan suicidarse no desean morir, solo lo hacen para llamar la atención. Ligado a lo que decía ahorita, esto no tiene nada que ver, digamos, con llamar la atención, sino que se está haciendo, por ejemplo, con el tema del cutting. Por lo general se utiliza para llevar ese dolor emocional a un dolor físico. Cuando yo me corto, me siento bien, ¿cierto? Porque ya lo que estoy sintiendo, que no sé cómo manejar, que no sé cómo trabajar o que no se trabaja de un momento a otro, porque yo creo que a todos los psicólogos nos ha pasado en terapia que hay pacientes que llegan y dicen, es que yo quisiera tomarme una pastilla y que lo que yo estoy sintiendo se me quite de una vez, como si fuera un cólico o un dolor de cabeza. Tristemente, todos estos temas emocionales no se solucionan de la noche a la mañana. Entonces, todo este dolor les hace pensar de pronto a las personas que terminar con su vida es una alternativa, ¿cierto? No sé cómo manejar este dolor, entonces quiero acabar con él. No es que quieran morir, es que quieren acabar con este dolor o con estas situaciones que no saben cómo afrontar, que no cuentan con las herramientas para manejarlas. Lo tercero sería que todo el que se suicida está deprimido. La enfermedad mental sí tiene relación con el tema del suicidio. Es un factor, digamos, que puede
ser, o sea, está relacionado, pero no tiene que ser directamente como que el que se suicida es porque está deprimido. Hay personas que viven con depresión gran parte de su vida y ni siquiera tienen una idea de acabar con su existencia. Entonces, sí hay una proporción de que este trastorno y otros, como la ansiedad, como trastornos de personalidad, como la esquizofrenia, pueden tener o tender a terminar en un suicidio. Pero, aunque se suiciden, digamos, las personas que tienen algún tipo de padecimiento con mayor frecuencia, no está directamente relacionado, porque hay personas que se suicidan simplemente por una situación emocional, por un duelo, por cualquier tipo de duelo, que este sería, digamos, un factor también determinante por el daño emocional que se tiene, porque no saben cómo afrontar una situación. A mí me gusta mucho trabajar con ejemplos y conozco uno de alguien que tuvo una oportunidad de integrarse a un equipo de fútbol muy importante. Lo hizo público, le contó a sus amigos, le contó a su familia y cuando ya iba a firmar el contrato le dijeron, no se puede. Claro, su plan de vida se estructuró en torno a esto, lo logró, lo divulgó, todo el mundo se sintió orgulloso, le echaron porras de todo esto y no se dio. No contaba con los recursos para afrontar esta situación, para desmentirla, para, digamos, manejar el hecho de cómo le voy a decir a los otros que esto ya no está pasando y tuvo un intento de suicidio. Fue un intento, no lo logró, pero fue esta situación concreta porque no había, digamos, otras situaciones relacionadas con este caso que llevaran a eso. Fue esta situación concreta que generó este intento. Entonces, que la depresión está directamente relacionada con el suicidio también podría ser un mito. El cuarto sería que el suicidio se hereda. Yo trabajo mucho con primera infancia y tenemos varios casos allá de esto, de que llegan las abuelitas, de que llegan las tías, de que llega el papá, es que la mamá de la niña se suicidó cuando tenía tantos meses, es que el papá de la niña se suicidó cuando tenía tantos años. Yo tengo mucho miedo de que le pase, yo tengo mucho miedo de que haga lo mismo. Yo no dejo que ella se sienta triste porque entonces puede que esté teniendo lo mismo que tenía su mamá. No está demostrado que sea algo que se herede, aunque se pueden encontrar varios miembros de una familia que han tenido intentos de suicidio, pero esto ahorita lo voy a explicar mejor, digamos cuál sería la razón. Lo que se hereda es como una predisposición a enfermedad mental cuando está relacionada con eso, con una depresión, con una esquizofrenia, esto sí se puede heredar, o ciertos signos o síntomas de esta enfermedad, por ejemplo, que yo diga, no tengo una depresión, pero no tengo las herramientas adecuadas para manejar mis situaciones, eh, no sé, presento una melancolía constante o así. Entonces, lo que se hereda es como esa predisposición a padecer las enfermedades y no es un tema de herencia, sino más de crianza, estas herramientas que tenemos para afrontar las situaciones. Que de pronto vengo de una familia, no sé, donde mi mamá se suicidó y yo fui criado por mi abuela, una abuela que no me enseñó herramientas de afrontamiento, que no me enseñó cómo manejar las situaciones, cómo manejar las emociones, que no era un ambiente protector. Entonces, que he tenido una suma, digamos, de traumas a lo largo de mi vida que pueden desencadenar en una enfermedad mental, que pueden desencadenar en un intento de suicidio. Entonces, se aclara, no se hereda la tendencia al suicidio, pero sí se hereda la predisposición a las enfermedades y digamos que dentro de toda esta crianza, de toda la relación familiar, se puede manejar como, sí, se puede decir como que de cierto modo se heredó no contar con las herramientas suficientes para afrontar la vida. ¿Hasta el momento hay alguna duda? Creo que No, todo está siendo demasiado, demasiado claro y muy bien explicado, Alexis. listo. Bueno, continuamos. Bueno, el quinto sería que el suicidio no puede ser prevenido, ya que ocurre por medio de un impulso. Digamos que el acto suicida en sí puede ocurrir por medio de un impulso. Yo vivo en Medellín hay digamos, un alto número de suicidios de que se lanzan al metro.
el que se lanza al metro es porque, obviamente, en un momento tuvo el impulso de me lancé, pero no está directamente relacionado con que no se haya podido prevenir esa situación. Está demostrado que tener, digamos, unos factores protectores adecuados, poder yo como círculo social, como círculo familiar, ver esos factores de riesgo, esas pequeñas luces que me está dando de decir estoy mal, estoy teniendo esto, o esas no pequeñas luces, sino directamente hablar sobre eso, me está dando las herramientas para yo prevenirlo, ¿cierto? Es como que me tengo que centrar en el antes, ¿cierto? No ya cuando hubo la conducta autodestructiva, sino en todo lo que pasó antes que se pudo prevenir desde varios ámbitos o varios aspectos. El hecho de buscar una ayuda adecuada, el hecho de tener esos factores protectores. Entonces, el suicidio sí se puede prevenir. Por eso estamos hoy aquí trabajando este tema. Bueno, ahorita ya hablábamos de esto, de que el suicida desea morir. En realidad, esto es una posición, digamos que se puede estar en el sí y en el no, porque entonces es como que deseo continuar con mi vida, pero tengo ese deseo también de no continuar con ella, porque lo que no quiero es continuar con la vida como la llevo en este momento. No quiero continuar con este dolor, no quiero continuar con todas estas situaciones, no veo un futuro positivo o no cuento con las herramientas para vislumbrar otras posibilidades. Yo también tuve un caso en algún momento, era una menor de 11 años, ella decía, yo me siento muy mal, yo no me quiero morir, yo quiero que me ayuden porque yo no me quiero morir, pero en las noches hay algo dentro de mí que me dice, mátate, mátate. Abandonaron la consulta, entonces nunca supimos si era un tema de esquizofrenia o más guiado a una depresión, pero ella no se quería morir y por lo general la gente no quiere morir, quieres acabar con el dolor que está sintiendo o quiere acabar con todas estas situaciones que por lo general se van sumando de varios aspectos o ambientes que van a generar esta tendencia. El séptimo sería que el que intenta el suicidio es como si lo tuviéramos que encasillar en es cobarde porque entonces no tuvo las herramientas para afrontar todo, o es valiente porque se pudo hacer daño y yo ni siquiera soy capaz de chuzarme con la aguja, o si yo medio me corto con el cuchillo cuando estoy cocinando, eso duele mucho, entonces como alguien va a poder hacer eso, entonces es valiente. Pero no debemos encasillarlos de ninguna de estas maneras porque ni es ni lo uno ni es ni lo otro. Es simplemente una persona que tiene un dolor grande, es simplemente una persona que tiene un dolor emocional o que tiene un padecimiento ya más guiado hacia lo psiquiátrico y que simplemente ya no tiene otra opción. Ya ve como la única opción terminar con su vida y terminar con ese sufrimiento. Solo los jóvenes se suicidan. Este es uno que se escucha mucho y que cuando miramos estadísticas, cuando miramos noticias, claro, de pronto es lo más escandaloso. Ay, de tal colegio, de tal institución se suicidó un muchacho. Ay, del trabajo se suicidó un muchacho que tenía 18 años. Y siempre lo vemos como que son los jóvenes o los adultos jóvenes, pero no tenemos en cuenta las estadísticas más guiadas hacia los otros grupos etarios, de que los niños se suicidan. Hay niños de 11, de 6, de 8, de 9 que se suicidan. Los adultos mayores se suicidan y los adultos mayores se suicidan en una proporción alta. No es que sean un poquitico casos aleatorios o que simplemente fue algo que lo determinó una enfermedad mental, sino que son estadísticas altas. Es importante aclarar esto y es que después de que un niño adquiere el concepto de la muerte puede cometer el suicidio. El concepto de la muerte se puede adquirir según también las vivencias que hayamos tenido. Ahorita vamos a mirar lo de los factores de riesgo, pero lo voy a hablar de una vez, el hecho de que, por ejemplo, estos niños de los que les hablaba ahorita, de su mamá se suicidó, su papá se suicidó, si ellos tienen concepción de eso, si han tenido pérdidas importantes, no sé, a sus 5 años, a sus 4 años, ya pueden tener una concepción de lo que es la muerte. Y si hay situaciones sumadas a esto,
a todo este ámbito emocional, pueden llegar a intentar un suicidio. Los adultos mayores lo intentan mucho, más guiado a algo de la dependencia, de que pierdo mis funciones, de los duelos constantes que viven por la pérdida de funciones, por las enfermedades, por perder mi trabajo, por perder mi casa, porque entonces si el adulto mayor ya tiene una condición de dependencia, o sea, que haya que cubrir sus funciones básicas, muchas veces se desplazan a otra casa, a la casa de un hijo, a la casa de un hermano, de un familiar, porque entonces allá es que hay quien lo cuide, entonces son una suma de pronto de duelos, la pérdida de esa independencia, de que entonces ya yo tengo que depender del otro para que me bañe, para que me cambie, para que me maneje el dinero, el abandono. Los adultos mayores cada vez están más abandonados, entonces ese abandono también puede llevar a que haya un acto suicida. ¿Por qué no los conocemos? Porque son pocos los adultos, perdón, pues son pocos los adultos mayores que escuchamos que se hayan suicidado. Yo que he trabajado el tema mucho tiempo y que, digamos, estoy relacionado con el área de la salud, he conocido un caso, uno, y fue porque fue una familia cercana y trataron de ocultarlo. ¿Por qué no se conocen? Porque los adultos mayores utilizan métodos menos escandalosos, ¿cierto? No es lo mismo, yo no voy a poder ocultar un joven que se tiró a un auto o un adulto que se ahorcó en su casa, a yo decir que un adulto mayor se tomó todas las pastillas y se murió. Muchas veces también lo pasan como, no, es que se equivocó, es que ya estaba mal de la memoria, se equivocó y eso provocó su muerte. Entonces, ellos son más guiados a esto, a consumir medicamentos, a provocarse daños por medio de envenenamientos, o sea, cosas que no pueden ser tan escandalosas y que las familias pueden disimular más, pero los índices de los adultos son incluso en algunos países más altos que los de los jóvenes. Bueno, acá es importante hablar sobre un tema de las estadísticas y es que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 45 años. Por mucho tiempo ha sido así. Hay ciertas poblaciones, ciertos países donde los índices son altísimos, altísimos. Los índices se miden por persona en cada 100.000. Entonces puede que si tú miras un índice, bueno, yo quiero hacer acá una pregunta. ¿Quién hay de Colombia? Levanté De- la manita. ¿Quién está de Colombia, aparte de Jen? Creo que solo Jen. solo 100. Bueno, bueno, María Camila también. listo. Bueno, yo no conozco mucho de los países de los que los otros vienen, pero por ejemplo acá hay grandes ciudades, como lo es Bogotá, como lo es Medellín, y claro, en números allá se suicida más gente, pero acá hay municipios pequeños en los que los índices van a ser más altos porque de la población total, digamos en proporción, se han suicidado más, como lo es el municipio de Marinilla en Antioquia y el municipio de La Unión, que muchas veces en las estadísticas nacionales han tenido unos índices altísimos, incluso siendo uno de los primeros, ¿cierto? Que se suicidan 3, 4 personas al año allá, pero por el número de personas que viven son índices muy altos y que de pronto hemos podido evidenciar mediante la experiencia que a pesar de tener estos índices, no se cuentan con programas adecuados para la prevención de estos comportamientos. ¿A qué va ligado todo este tema del suicidio? A que hay personas que pueden tener muchos factores de riesgo que van sumando y sumando. Alexis, ¿me permites dar los números de México para que los que Claro que están en sí. México también los conozcan? Aquí hay un orden. Primero, Estado de México, son 6.6 suicidios por cada 100.000 habitantes. Después Chihuahua, son 6.4 suicidios por cada 6.000 habitantes. En Aguascalientes son 6.2 y son alrededor, en el estado de Jalisco son 625, seguido por Guanajuato, 503, y pues es más o menos la tasa que representa acá en México. Los hombres son las personas que más lo hacen,
Y los grupos de edad con las tasas más altas son jóvenes de 15 a 29 años. Listo. Listo. Bueno, ayer no tengo aquí la estadística concreta, pero ayer buscando estadísticas, incluso pude ver que en México, digamos que en Latinoamérica, teniendo un índice mundial, México es uno de los países también que presenta un número más alto de suicidios. Colombia está, pues, digamos, por debajo. Bueno, hablando de los factores de riesgo, digamos que los que pueden influir en poder llegar a cometer un suicidio son principalmente la enfermedad mental, sobre todo la depresión, que obviamente tiende a tener un estado anímico muy bajo, a perder, digamos, el sentido de la vida. Entonces, sí puede llegar a ser determinante para llegar a tener un suicidio, y la esquizofrenia. La esquizofrenia también es una enfermedad bastante delicada que puede llegar a desembocar en un suicidio o incluso en hacerle daño a otra persona. El consumo de sustancias, como lo son el alcohol y las sustancias que aquí llamamos ilegales, porque el alcohol también es una sustancia, el cigarrillo también es una sustancia, pero entonces el consumo de sustancias, digamos, por desinhibirnos, por ejemplo, con el alcohol, puede que en medio de este consumo se llegue a cometer un acto eh, de agresión hacia uno mismo, ¿cierto? Por esa desinhibición que se tiene. En cuanto a las sustancias ilegales, lo que serían las drogas, también puede suceder esto, y puede ser determinante no en el tema de estar bajo los efectos de algo, sino de ser un consumidor, digamos, constante, o ya tener una adicción a cierto tipo de sustancias. También puede ser determinante porque toda esta parte emocional, digamos, que se van perdiendo herramientas para trabajarla, y las sustancias lo que generan son como unos picos emocionales, de que, por ejemplo, si yo, estos factores también se pueden sumar, que yo tengo una depresión o yo estoy pasando por un duelo, entonces mi solución es ir a emborracharme. En medio de esta borrachera, yo puedo estar alegre, yo puedo estar contento, yo puedo tener algo más guiado hacia la felicidad. Pero cuando baja el efecto, lo que llamamos en Colombia el guayabo o la resaca, en México, cuando baja ese efecto, hay unos picos, es ya de emociones más guiadas hacia la tristeza. Entonces, en este momento también es un factor, digamos, muy determinante, porque sumado a lo otro que esté sucediendo, puede tender a generar como ese daño autoinfligido. Haber intentado cometer suicidios previos. A veces el tema de la salud no está muy bien estructurado, no ayudan mucho en cuanto a estos temas emocionales. Entonces, si llega a un servicio de urgencias alguien que tuvo un intento de suicidio, trabajarán en ese momento por, no sé, curar sus heridas, brindarle unos medicamentos, le darán una o dos citas con el psicólogo o lo mandarán con una medicación psiquiátrica, pero no se está trabajando el problema de fondo. Entonces, digamos, por este mal manejo de la salud mental que hay, se puede decir que a nivel mundial, el que se suicida tiende a tener más de un intento, ¿cierto? Entonces, en uno de estos puede que sea un suicidio consumado. Entonces, haberlo intentado también es un factor de riesgo porque nos está dando esa alarma de decir, es que hay algo de trabajar de fondo, hay algo que me está indicando que si ya tomó la decisión una primera vez, lo puede volver a hacer. Los antecedentes familiares de depresión, como les digo, la enfermedad mental sí se hereda. Entonces, si mi mamá es una persona deprimida, pero tuvo depresión toda su vida, puede que yo lo herede. Entonces, va a ser un factor determinante. Los antecedentes de suicidio que pueden llegar a tener duelos complicados primero. Entonces, que esto sería un factor determinante. Y nos puede, digamos, llegar a dar esa idea de que el suicidio es una opción. Entonces, en las familias que alguno ha cometido un acto suicida, los otros miembros ya tienen un factor de riesgo, así no tengan otros, ya tienen un factor de riesgo porque ya lo pueden ver como una opción. Y además, sumado a esto, por esa misma pérdida puede que se componga un duelo complicado que si no se trabaja, se suma a estos otros factores.
los antecedentes de abuso, de cualquier tipo de abuso, pero sobre todo el abuso sexual, porque también tiene un estigma, porque es algo que genera, digamos, a un tema emocional para largo tiempo, que se debe trabajar con mucha delicadeza. Entonces, estos factores de abuso también pueden ser determinantes para que alguien tenga este acto suicida. Sufrir una pérdida importante como la de una relación, un hogar o una muerte. Todos estos temas de duelo de los que les estaba hablando, por ejemplo, en cuanto a la pareja, que también es algo que se escucha mucho. Es que la novia le terminó a ese muchacho y él se suicidó. A veces por esta idealización del amor, por esta idealización de esa persona, por no tener otros factores protectores, por no tener otras relaciones sociales, porque hay relaciones que son solo la pareja y ya, no me comunico con mi familia, no me comunico con mis amigos, o son relaciones que simplemente no me ofrecen esa protección que necesito, puede ser un factor determinante. Cualquier tipo de pérdida, aquí, no, aquí estamos hablando solo de pérdidas, digamos, de personas, pero perder el trabajo, hacer un mal negocio, perder dinero, cualquier tipo de pérdida puede ser un factor, digamos, que puede determinar una conducta suicida. Ser partícipe de un evento que causa vergüenza, culpa o deshonra. Aquí podríamos hablar del tema del bullying, de la humillación. También aquí estamos hablando del abuso, de pronto un abuso psicológico, de un abuso verbal, de un abuso. Lili, ¿me ayudas ahí? Se me olvida la palabra, el económico. Tienen como otra terminología, ¿no? Bueno, cualquier tipo de abuso que se Es pueda que es sufrir. conocido como violencia económica. Ajá, listo, gracias. Entonces, cualquier evento del que yo sea ese objeto de humillación, por eso hablo del tema del bullying, también puede ser muy determinante en, digamos, este daño de la salud emocional y sumado a estos otros factores puede tener una conducta suicida. Tener problemas de salud física, lo que hablábamos ahorita de los adultos mayores, tener cierto tipo de patologías, tener cierto tipo de discapacidades, esto puede generar sentirse como una carga, puede generar en este manejo de emociones de pronto no tener las herramientas para hacerlo, no sentirse útil, sentirse de cierto modo como un estorbo, ¿cierto? Porque uno lo escucha, que por ejemplo los adultos mayores dicen, es que yo aquí estoy estorbando. Entonces esto va interviniendo en la salud emocional y también puede ser un factor de riesgo tener algún tipo de discapacidad o una patología. O incluso no tener una patología que demande una dependencia, no sé, un cáncer, tener una enfermedad degenerativa en sus primeras etapas, pero por sentirme vulnerable, por tener esa idea de que en algún momento voy a ser un estorbo, de que yo no voy a tener las herramientas para poder afrontar toda esta situación, de no querer, digamos, sufrir, porque vean que hablábamos de dolor, del no querer sufrir todo lo que va a traer esta patología, puede ser ese también un factor de riesgo determinante. Enterarse del comportamiento suicida de otra persona. Digamos que este factor puede ser muy determinante en los adolescentes, porque entonces es como, es que si él se quiere matar, entonces yo también lo voy a hacer. Porque entonces es mi mejor amiga y yo cómo voy a vivir sin ella. En cuanto al tema de las relaciones, que si la pareja tiene una tendencia suicida, puede que también sea un factor de riesgo de yo decir que no encuentro otra solución o lo veo como una opción para mí. Acceder fácil a los medios. No es lo mismo yo decir que yo tengo armas en mi casa a yo decir que no tengo ningún medio para hacerlo, ¿cierto? Entonces, tener el fácil acceso a venenos, a pesticidas, a armas, a cualquier tipo de herramienta como para infligirme daño, también puede ser un factor determinante. Y Alexis, tener, ¿puedes darle la palabra a Prisa Albarrán, tantito? ¿sí? Adelante, Prisa. Muchas gracias. Quería dar un ejemplo de esto que decían de cómo es que se contagia la conducta suicida. Acá en México hubo un caso de una parejita de adolescentes,
que él estaba muy deprimido y ella literal hicieron cita para ponerse de acuerdo y saltar de un puente los dos juntos. Es muy cierto, es un contagio emocional y psicológico el suicidio entre adolescentes. Eso era lo que quería comentarles. Priscila, muchísimas gracias. Jenny está presente. Sí, está aquí. A ver. Sí, está por aquí. Sí, bueno. Jenny es de un municipio acá en Colombia que se llama La Unión y yo en algún tiempo trabajé allá. Allá hubo también un caso de una chica que se suicidó y tenía un plan con sus amigos. Ella se suicidó y después se iba a suicidar otro y después se iba a suicidar otro. Creo que eran tres y eran de una institución educativa. Se pudo prevenir el de los otros dos, pero después de que se enteraran, pues ya del suicidio consumado de esta chica. Entonces, esto sí puede suceder y digamos como familias protectoras, si vemos algún tipo de comportamiento así, si aquí de pronto hay papás o mamás, o no, cualquier tipo de familiar, en nuestros sobrinos, hijos, primos, de que si alguno de sus amigos tuvo alguna tendencia suicida, algún intento o algo, tratemos de utilizar estas estrategias que se van a brindar ahorita más adelante, también para poder prevenir que de pronto esta conducta sea replicada. Bueno, y por último sería como tener esa personalidad impulsiva o de estar aislado. Hay ciertas personas que por su personalidad, por sus vivencias, de pronto si hay algún tipo de diagnóstico, tienden a ser muy impulsivos, ¿cierto? Entonces, lo que les decía ahorita, o sea, ante cualquier situación, con el ejemplo de lo del futbolista, como que no sé qué hacer, entonces mi impulso es tener esta conducta, ¿cierto? Verlo, digamos, como una salida. Y las personas que se aíslan mucho porque pueden también empezar a tener ideaciones, empezar por ese aislamiento social a reducir sus factores protectores, de pronto no comunicar lo que están sintiendo, cómo se están sintiendo, no tener esta capacidad de recibir ayuda. Entonces también si conocemos a alguien que tiene este tipo de tendencia a aislarse, también poderle brindar esa posibilidad de que si algo necesita, de que si tiene algún requerimiento en cuanto a lo emocional, podemos ayudar. También hay unos factores protectores que no solo podemos hablar, digamos, del lado oscuro de este tema, sino también de lo que nos puede favorecer a que la conducta suicida merme, como digamos, esa tendencia a realizar. Bueno, este tema es publicado en un artículo de la OPS, de la Organización Panamericana de Salud, y habla sobre los factores protectores que, digamos, tenemos como comunidades latinas. Y es el afecto familiar. Los latinos, por lo general, tendemos a ser de familias unidas, de familias numerosas, de familias que se reúnen. La unión étnica, de que en ciertos municipios, estados, municipalidades, hay comunidades de vecinos, hay comunidades de amigos, hay comunidades específicas, no sé, de decir, por ejemplo, eh, no sé, la comunidad LGTBI, la comunidad de, no se me ocurre cómo llaman, los rockeros, los punqueros, bueno, ciertas comunidades que se forman por gustos, digamos, que se tienen con similitudes y estas comunidades también pueden Por tender aquí a nos ser, pues, menciona Pris las sectas, por ejemplo, o sí. comunidades religiosas también. Sí, aquí también se habla sobre el tema de la religión, que el tema de la religión no solo influye en el tema de comunidad, como ser factor protector de comunidad, sino también ser un factor protector más guiado hacia eso de yo no me puedo infligir ese daño porque es un pecado, ¿cierto? Yo no me puedo infligir ese daño porque va a tener consecuencias en mi existencia en otro plano, como lo es el infierno, el cielo, y tiende a llegar a ser una comunidad protectora porque está esa tendencia a ir ciertos días a la iglesia, a escuchar lo que dice el sacerdote, el párroco, el pastor o como se llame en cada comunidad, que a veces estos sermones o esto de lo que hablan también puede brindar herramientas para proteger como esa salud mental y que estos
dirigentes de las comunidades religiosas a veces también tienen esos espacios, digamos, para poder escuchar a las personas y desde la religión brindarles algún tipo de consuelo. El apoyo en las escuelas de mentores o maestros, cada vez los maestros tienen más herramientas en salud mental, cada vez se instruyen, se educan, conocen más sobre cómo ayudar a sus alumnos en cuanto a los temas de salud mental. En muchas escuelas, en muchos colegios, hay psicólogos, hay mentores, hay personas encargadas también de este tema. Entonces también puede ser un factor protector, más porque, por ejemplo, cuando se viven estas situaciones de abuso dentro del hogar, el poder estar en un ambiente diferente que no es mi hogar va a brindar como esa protección, esa tranquilidad, me va a poder brindar otro tipo de experiencias que pueden llegar a mediar a que yo no me encierre en eso que estoy viviendo y también que me brinden esa ayuda, porque muchas veces la gente no es que no acuda a la ayuda porque no quiere, sino porque no sabe a dónde ir, porque no tiene los recursos, porque hay comentarios que uno se dice, es que ir al psicólogo es caro, y no solo es caro, sino que es como tedioso, ¿cierto? Encontrarse con uno mismo, tener esta disponibilidad del dinero, del tiempo, de que, como les decía ahorita, estos temas emocionales con una pastilla no se alivian como el dolor de cabeza, entonces también es de ir como con esa constancia y a veces uno se encuentra sorprendentemente con personas que no saben a dónde ir y que la salud pública no les está ayudando. Acá en Colombia una sesión con el psicólogo dura 15 minutos y tienen que esperar un mes, 2 meses para que les asignen esta cita. Entonces buscar también, o sea, tener conocimiento de estos medios, de lo que son fundaciones, otras clínicas, personal independiente, a veces no se tiene. Entonces no se accede a estos recursos porque no sabemos a dónde ir. Bueno, hablaban también de que los sentimientos de compromiso y lealtad hacia la familia, una identidad étnica sana, como pertenecer a alguna parte, la participación en la cultura hispana y las objeciones morales con respecto al suicidio, desde el punto de vista religioso, pueden ayudar a proteger este grupo particularmente vulnerable. Porque en otros países, en otras culturas, de pronto es como del más cada quien, pues como que cada quien resuelve sus problemas, no hay estas relaciones culturales, no hay eventos en los que se promueva como el socializar, entonces el aislarse tiende a ser más un factor negativo, ¿cierto? Bueno, otros factores protectores sería este contacto o seguimiento con los profesionales, o sea, poder acceder a un profesional adecuado, a un profesional de la salud mental, a un profesional sanitario, o uno no puede negar también que a veces la gente por sus creencias, por sus tendencias, por eh, digamos, también los mitos que tienen sobre la salud mental, les pueda servir otro tipo de profesional, como más guiaba la religión. Para esto tiene que ser una atención eficaz en esa salud mental y acceso a diferentes intervenciones clínicas, o sea, utilizar diferentes estrategias, valerse de diferentes profesionales, que si yo voy solo donde el psicólogo y el psicólogo evidencia que necesito una ayuda ya hacia lo psiquiátrico, también hacerlo, poder acceder si es necesario, no sé, a una terapia familiar, de pareja, según el problema que sea. Conexiones sólidas con las personas, familias, comunidades, instituciones. Muchas veces la gente tiene, por eso se habla de conexiones sólidas. Hay gente que uno dice, tiene tantos amigos, lo conoce tanta gente, tiene tantos likes en Instagram, en Facebook, pero a la hora de la verdad se sienten solas, porque no son conexiones sólidas, no son protectoras, no son personas que puedan estar, digamos, en esos momentos de quiebre o en esos puntos en los que se pueda decir, necesito una ayuda. Adquirir habilidades para la resolución de problemas y los conflictos. También sería aquí importante mencionar el tema de la tolerancia a la frustración, de poder manejar bien las emociones, de poder tener, digamos, esas herramientas para afrontar las situaciones cuando se presenten, un manejo adecuado de los duelos. Como les decía ahorita, los duelos pueden ser de varios ámbitos, de varios aspectos.
Tener una estabilidad económica también es un factor protector, pero no se habla aquí porque no es algo que yo pueda mediar, no es algo que yo diga, es que yo quiero tener una estabilidad económica y la vaya a tener porque sí, no, a veces no se tiene, pero teniendo estas habilidades, digamos, para esa resolución de los conflictos y estas herramientas para afrontar las situaciones, la frustración y todo esto ligado a todos esos temas de duelos o de problemáticas que se pueden llegar a presentar, podemos afrontarlas de una mejor manera. Bueno, aquí vamos a hablar ya sobre, digamos, algo más guiado a lo que puedo identificar en los otros, a lo que yo puedo llegar a ver cuando siento que alguien está como vulnerable hacia esta conducta, está vulnerable en cuanto a su salud emocional y serían esas señales de alarma, lo que podemos identificar en cada una de las personas cuando yo digo, yo estoy viendo esto está como raro, voy a buscar una ayuda. Lo más evidente sería hacer esas amenazas directas, yo me quiero morir, o esas preguntas directas. Si yo me tiro de este puente, ¿será que me mato? ¿Y qué tal si un día yo chocara el carro? A ver si de pronto me pasa algo. O, no sé, qué rico comprar una pistola, como por si alguna vez le da a uno ganas de matarse. Cualquier tipo de amenaza directa a hacerse daño o a quitarse la vida es algo a lo que hay que ponerle cuidado. Se tiende mucho a decir, es que es manipulación, porque en ciertos tipos de personalidades en las relaciones amorosas o familiares, la manipulación existe y a veces lo utilizan como medio. Es que si usted me deja, yo me mato. Es que si no me compran tal cosa, yo me voy a matar. Pero siempre se debe de tener como un signo de alarma esas amenazas directas, porque puede que la persona lo llegue a hacer. Estar enfocado en la muerte, ya sea por medio de conversaciones, escritos, dibujos, publicaciones, todo lo relacionado a visitar de pronto sitios web o todo esto con la muerte. Que yo tengo un amigo con el que no me comunico y no sé, en Facebook vive publicando noticias sobre alguien, sobre las personas que se suicidan, escritos sobre esto, hace dibujos relacionados a esto, o un familiar hace escritos de despedida, empieza a tener estas conversaciones de ¿y qué pasará después de que uno se muere? Y decir, mamá, ¿y usted qué haría si yo me muero? O sea, como todo esto guiado a estarse enfocando en todo lo que es el tema de la muerte, en decir, no es que yo no voy a hacer planes porque yo diga que a eso no voy a llegar, no voy a estar. O sea, todo esto son signos de alarma que de pronto a veces son tomados como chiste, que no se les da la importancia que se requiere, que son tomados como manipulación, pero así sea un tema de manipulación, siempre se debe de tener en cuenta que no deja de ser un signo de alarma. Tener un plan para el intento suicida. Usualmente, mientras más detallado sea el plan, mayor es el riesgo. No es lo mismo decir, es que si esta situación no cambia, yo me le voy a tirar a un carro. Eso es un plan, pero es un plan que no está tan estructurado, es un plan que todavía depende de otro factor, que entonces si yo no gano si yo no tengo 5 en todas mis materias en el instituto, entonces me voy a suicidar. Y si obtiene 5, entonces eso no va a pasar, ¿cierto? O sea, todavía está determinado por otro comportamiento. Pero lo que les contaba ahorita de decir, tal día, a tal hora, yo voy a ir a tal edificio y me voy a tirar de allá y a esa hora sé que no hay nadie y entonces me va a pasar esto y no va a haber quien me ayude. Ese plan tan estructurado prácticamente amerita una atención inmediata por un área de psiquiatría. Tener comportamientos y estados de ánimos asociados a la depresión, como los descritos anteriormente. No quererme levantar, no querer hacer nada, tener una mirada negativa sobre el futuro. Yo no voy a estar, ¿para qué hacer planes si eso no se va a cumplir? Entonces, ¿yo para qué me voy a levantar si mañana me voy a morir? O sea, todos estos comportamientos, todos estos estados de ánimo asociados más a algo guiado hacia la tristeza, hacia la melancolía, a la depresión, pueden ser unos factores muy determinantes de esta conducta. O sea, estos son
puros signos de alarma a los que yo debo de ponerle cuidado y decir es que esto requiere buscar ayuda. Tener cambios de personalidad o de humor, ponerse feliz o tranquilo de repente después de estar triste. O estar, no sé, en una reunión familiar, todos estamos pasando bueno y de repente alguien se puso muy triste, ¿cierto? Cualquiera de los dos, brincar de la felicidad a la tristeza o de la tristeza a la felicidad. Es importante tener en cuenta acá que esto no sería, o sea, un solo factor no es determinante de que vaya a pasar, pero por lo general no se presenta uno solo, sino que es una suma de varios de estos que se están explicando. Hacer cosas arriesgadas o autodestructivas. Lo que hablábamos ahorita del cutting, de cortarme, de yo decir, es que yo voy a ir a sentarme allí al cerro que tiene un vacío hacia abajo, porque eso me genera, no sé, tranquilidad, pero puede que me caiga. Andar por la calle con el riesgo de que me atropelle un carro, o sea, como ponerme a disposición de que algo me suceda, de que tenga un daño inminente. Esto también es un factor de riesgo, es un llamado de atención. Regalar pertenencias significativas. Estos cambios, digamos, en la personalidad, estos cambios en el humor, estos cambios en lo que es la persona, de que si, no sé, yo me compré un sofá y amo mi sofá y siempre hablo de mi sofá y un día digo, no, lo quiere, yo se lo regalo. Y regalé mi cama y regalé mis cosas y regalé mi auto o empiezo a decir, yo voy a vender todo, pues ya que... Listo, entonces tener todos estos comportamientos como de empezar a renunciar a nuestras pertenencias, empezar a dejar todo de lado, o sea, empezar a dejar de lado también esas actividades que de pronto se aman, ¿cierto? Que si yo amo ir a natación y un día digo, no, pues ya pienso que voy a volver por allá, pues no vuelve a natación y además regala sus cosas y además tiene estos estados de ánimo guiados hacia la depresión y además un día dijo, ay, qué bueno sería morirse. Entonces, miren todos los factores que se están presentando en una sola situación y que no es una situación aislada, se puede presentar. Y yo sé que hemos conocido casos en los que se ha presentado. Lili, ¿me ayudas porfa con un mensaje? Ok, a ver. Dice Pris, yo creo que hay un límite también en nuestra atención hacia alguien que manipula con quitarse la vida, porque si quiere hacerlo, lo va a hacer, aunque sea por manipulación. Muchas veces, dice, hay pacientes que llegan con muchísima culpa por no haber evitado el suicidio de alguien. Yo creo que también esto es importante mencionarlo, Alexis. O sea, sí podemos atender, aunque sea por manipulación, porque tal vez en ese momento no lo sabemos, pero sí sería también yo creo importante aclarar como hasta dónde tenemos que responsabilidad afectiva en esta situación. O sea, si ya están en una relación donde hay demasiada violencia psicológica o incluso esta situación y la otra persona ya quiere poner un límite, ya no quiere estar pasando por eso, ¿qué sería o hasta dónde llegaría el límite justamente para no caer en el hecho de descuidar el grito de ayuda, pero tampoco caer en una manipulación? ¿Dónde quedaría el límite? Es que yo creo que esto sería como difícil de determinar porque son casos, o sea, cada caso sería diferente. Y también hay que tener en cuenta que si se está en este ambiente, la manipulación no deja de ser un tipo de violencia, ¿cierto? Entonces, por atender de pronto esa manipulación o ese llamado de la otra persona, me estoy desatendiendo a mí y me estoy sumando a mí factores de riesgo. Y también es el hecho de que el que ha vivido situaciones de violencia dentro de las relaciones también sabe en qué punto se establece esa manipulación y en qué punto puede llegar a ser verdad, en qué punto simplemente es me voy a matar para que se quede conmigo, pero es porque se sabe que con eso va a lograr el objetivo o que en realidad lo va a hacer. Y si de pronto no hay sumados ninguno de los otros factores de lo que estamos hablando, sí podemos hablar más de un tema de lo que es la manipulación, más que hay ciertas personalidades
que tienden a manipular, no solo con estas situaciones, sino con muchas otras. Yo creo que también una forma en la que sí podríamos ser responsables es, ok, quieres hacer esto, evidentemente yo en este momento no te puedo ayudar porque al igual que tú no tengo las herramientas, pero sí podemos buscar quién te brinde la ayuda y esta puede ser pues obviamente psicología, asistir al médico general para que refiera a psiquiatría y que siga alguien más en el proceso de esta ayuda, porque tampoco podemos dar nosotros a esta persona que puede manipular o no, algo que ya no tenemos en ese momento. Sí, porque tampoco tenemos herramientas, también tenemos que sanar nosotros. Entonces, yo creo que la mejor manera en la que sí pudiéramos ocuparnos es, esta es la situación, estas son las personas con las que podemos acudir y dejarle claro, una vez que tú inicias el proceso, yo ya no voy a estar presente, ¿sí? Porque incluso por manipulación, sí hay personas que han intentado quitarse la vida. Entonces, también creo que aquí sí tendremos tendríamos que ser como muy claros para no cargarle la responsabilidad a la otra persona completamente. Como delegar esta situación, poderle brindar los Así es. medios para que esta persona reciba la ayuda y yo también poderme desligar de estos factores negativos que me está brindando esa manipulación. Sí, Listo. Listo. El otro sería atender asuntos del final de la vida, como crear un testamento, poner en orden unos seguros de vida, también como decir, bueno, yo dependo económicamente de mi trabajo, pero renuncio a él y yo ya sé que tengo todo listo y empezar a decirle a, no sé, que si yo tengo una esposa, entonces decirle, si a mí algo me pasa, mira, ya hay unos seguros de vida, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sumado a todas estas partes emocionales de que vamos viendo de pronto que hay algo que va a determinar como un final, ¿cierto? Empezar a atender como todo esto, como si yo me fuera a morir. Y sumado a esto, despedirse de amigos o seres queridos. Empezar a decir, si yo ya mañana no estoy, pues no sé, recuerda siempre que te amo, que no fue tu culpa, algo así, por mensajes de voz o directamente empezar a despedirse. Si vemos que alguien está haciendo cartas de despedida, esto también va a determinar que de pronto el suicidio es inminente. ¿Cuáles son los recursos que tenemos o se tienen en general para la prevención? Yo creo que sería importante mencionar aquí que los gobiernos deberían de liderar, digamos, estrategias más adecuadas para la prevención del suicidio, en las cuales involucren a diferentes profesionales y sectores que puedan atender una cantidad, digamos, grande de personas que puedan estar afectadas. Si en algunas partes hay estrategias, por lo general se tiende a ver que son estrategias guiadas a las personas que viven como en zonas más céntricas, a lo que son las ciudades, a lo que son de pronto partes más centrales, pero en estas zonas veredales, en lo que son los campos o así, también se presentan mucha tendencia suicida, más porque se tiende a tener el acceso a los medios más fácil, que si entonces en una finca hay ganado, hay, no sé, hay cultivos, entonces ahí hay venenos, por lo general por seguridad se tienen armas y hay también factores que son determinantes para cada sector, para cada localidad, que también pueden tender a ser negativos a la hora de fortalecer estos temas emocionales del suicidio. Por ejemplo, el tema del frío. ¿Quién creería que el tema del frío es un factor que puede determinar el suicidio? ¿Pero por qué es? Porque está relacionado con el tema social. En las partes donde hace más frío, la gente sale menos. Entonces, comparten menos, tienen menos comunidad y entonces esto también va a poder determinar que tengan una tendencia hacia el suicidio. Otro medio que tenemos son las líneas de ayuda en crisis. Lili, no sé si en Colombia cuentan con ellas, en México, perdón. Sí, aquí está, bueno, es la línea de la vida,
que es, si lo quieren anotar, está bien, es 800-911-2000. Según esto está disponible las 24 horas, los 365 días del año. También en el 2020 se creó un programa nacional para la prevención del suicidio. Existe una coordinación, también vigilancia, intervenciones y capacitación. Hay brigadas comunitarias también en salud mental. Esto es muy importante porque todo el mundo sabemos en México de la existencia de la jurisdicción sanitaria. Si nos acercamos, podemos encontrar un montón de programas con los que ellos cuentan para prevención del suicidio y para muchas otras cosas más, que pues son gratuitos. Listo, en Colombia también hay varias determinadas también, digamos, por ciudades, por localidades, por lo general las alcaldías tienen estas líneas disponibles o la línea 123 que sería como la línea de emergencia. Si tenemos a una persona que es inminente que practique un suicidio, podemos llamar y ellos enviarán al personal correspondiente. Después del tema del COVID, por lo general las alcaldías o los gobiernos dejaron también instaurados como unos centros de escucha, unas líneas amigas, unas líneas en crisis. Hay unas que no atienden 24 horas, pero también tenemos estos medios y no solo las líneas amigas, sino que en ciertos municipios de Antioquia hay algo que se llama centros de escucha, que es como unas atenciones psicológicas que pueden llegar a ayudar también en estos temas emocionales. Son cortas, son pocas, pero también nos pueden brindar estas herramientas para poder remitir estas ayudas psiquiátricas, pueden identificar si hay algún tipo de riesgo y brindar estos medios para la atención. Bueno, lo otro serían las comunidades empáticas, lo que hablábamos ahorita, pertenecer a una comunidad, a una familia, a algún grupo cultural, a algún equipo de algún deporte, de alguna otra tendencia, digamos, más guiada como a la recreación, a la cultura, también puede ser un factor muy protector. La restricción del acceso a los medios más frecuentes utilizados, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, los plaguicidas, lo que son todos estos venenos, todo lo que puede llegar a ser letal, las armas de fuego, tener medicamentos al alcance de los niños, de los adultos mayores, o medicamentos, por ejemplo, que si yo sé que, no sé, medicamentos psiquiátricos, tener todo esto bien guardado, tenerlo restringido. Si yo sé que tengo un familiar con alguna tendencia, con alguna ideación, restringirle todos estos medios puede llegar a ser también determinante. Algunos dirán, pero es que si lo va a hacer, lo hace como sea, ¿cierto? Pero si tiene menos medios, de pronto se baja un poco el riesgo. Tener una información responsable por los medios de comunicación. Esto no lo determinamos nosotros, pero también es muy importante porque a veces se habla de una manera brusca sobre los temas, no se tratan de una manera adecuada, se da una información errónea, entonces esto también puede determinar que la gente caiga en este tipo de conductas. La identificación temprana, el tratamiento y la atención de personas con problemas de salud mental, abuso de sustancia, dolores crónicos y trastornos emocionales agudos. Lo que hablaba Lilia ahorita, si yo no soy esa persona que le puede ayudar al otro a prevenir, entonces yo trato de buscar esos medios, ¿cierto? De buscar esos medios en los que le puedan ayudar, de decir que si yo no sé qué hacer, buscar ayuda por medio de un profesional, de un conocido que de pronto tenga la información necesaria, pero atender siempre desde una manera temprana todos estos problemas de salud mental para que no desencadenen ya en algo como el extremo, que sería ese suicidio. La capacitación del personal de salud no especializado, por ejemplo, se tiende también a que los médicos tengan una atención en algunas partes como muy deshumanizada, ¿cierto? A ser bruscos a la hora de sus comentarios, a ser malos a la hora de su atención.
Entonces, que también todas las personas reciban una capacitación en salud mental, así no sean del medio de la salud. Es que todo el mundo debería de tener capacitación en salud mental, en identificar todos estos factores, en saber a dónde remitirse, en tener a la mano, no sé, en las empresas, en los colegios, estos números de las líneas amigas, de estas atenciones en crisis, o poder saber a dónde remitir. Seguimiento a la atención prestada a personas con intentos suicidas y prestar un apoyo comunitario. A veces, cuando acude al servicio de urgencias alguien con un intento, simplemente no tiene más atención. O sea, lo que hablábamos ahorita. Si fue, no sé, una herida cortopulsante, entonces atienden su herida, suturan, le hacen la curación y listo, váyase para su casa y ya. Entonces es importante también poder hacer este seguimiento, poder buscar los medios, así sea por otra manera, que si no fue por medio del área de la salud, de la EPS, por otro medio, una fundación, la clínica, otro profesional independiente, pero buscar también estos medios para poder hacer ese seguimiento y seguir prestando esa atención, porque como les decía ahorita, el que lo intenta una vez tiene una alta probabilidad de intentarlo una segunda vez, y cuando se intenta una segunda vez hay una probabilidad mucho más alta de intentarlo una tercera vez. Apoyar a quienes han perdido a seres queridos que se han suicidado, porque pueden verlo como una salida a este dolor que están sintiendo. El suicidio genera un duelo muy complicado por toda la culpa que se tiene, por todas las preguntas que se tienen, porque no todo el mundo, la gente dice, no, pero es que dejó una carta, entonces de pronto eso le da tranquilidad a la familia. Eso puede generar un sentimiento de culpa más grande, porque por lo general en la carta hay causas de ese suicidio, y si no la dejó, son muchas las preguntas que se dejan. Entonces el suicidio deja detrás un duelo muy complicado, y esos familiares, esa comunidad que perdió a esa persona, necesita el apoyo de los demás para poder afrontar esta situación. Y no solo de la comunidad en general, también de ciertos profesionales. Hay partes especializadas también en atender duelos, hay partes especializadas incluso en duelos por suicidio. Entonces, poder acudir a todos estos medios que se tienen. Introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol. Esto ya es difícil, sería muy idealizado, porque el alcohol es una droga legal en muchas partes. Se tiende a relacionar con celebraciones, con fiestas, con diversión, con los fines de semana, pero no solo el consumo al alcohol, sino poder también mediar el consumo a todas estas drogas legales o ilegales, que pueden ser unos factores determinantes, que si no lo hace la política, buscar también como familia, digamos, esos medios desde que alguien se quiera dejar ayudar para bajar este consumo, sobre todo cuando se tienen identificados otros problemas de salud mental. ¿Qué puedo hacer yo cuando alguien está en un riesgo inminente de suicidio? Primero, cuando yo logro identificarlo, primero preguntar si tiene esas ideas, ¿cierto? De pronto, ¿qué pensamientos ha tenido? ¿Qué dudas tiene? Poderle demostrar también ese apoyo, tener claro si en realidad la persona tiene una ideación suicida o ya es un plan para mirar qué atención necesita. Utilizar las palabras adecuadas. A veces de pronto no sabemos qué hacer, cómo hacerlo, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Porque el que ya es un riesgo inminente necesita una ayuda inminente. Se puede decir, al parecer la situación es difícil ahora y estoy preocupado por ti. ¿Piensas hacerlo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Porque también no podemos suponer qué necesita la otra persona. Mantener a la persona protegida, lo que hablábamos, reducir el riesgo, sacarlo de pronto de ambientes con medios letales, que si es un riesgo inminente que yo me encontré de alguien, lo que se muestra mucho en la televisión, que alguien se va a tirar de un puente, poder bajar esa tensión, poder generar que la persona ya no esté en ese riesgo inminente, o sea, bajarla de ese puente, sacarla de ahí, mantener a la persona protegida mientras llega el personal encargado, el personal idóneo, pero también empezar a preguntar sobre eso, sobre qué necesita, quedarse con la persona, prestar la atención que necesitan. Como les digo, si no tenemos los medios, los podemos buscar. Llamo a la policía, a los bomberos,
a la línea nacional que haya de emergencias para buscar esa ayuda. Ayudar a conectarlo con los servicios de salud, mantenerse en contacto y realizar un seguimiento para saber cómo está la persona. Si es alguien desconocido, esto será difícil, pero si es un familiar, si es un amigo, si es alguien de mi círculo cercano, yo sí puedo estar preguntando de manera constante, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas algo más? ¿Cómo sigues? ¿Te brindaron la atención adecuada? ¿Qué no debo hacer? Cuando hay un suicidio, no ser amarillista o empezar a publicar fotografías o las notas suicidas que la persona dejó. Esto puede ser, digamos, un medio para otra persona, o sea, verlo como una opción. Además, esto puede herir susceptibilidades de las personas cercanas o incluso de otras personas que hayan vivido esta situación. No informar detalles sobre lo que sucedió. Eso básicamente a nadie le interesa, ¿cierto? Pues la persona falleció y listo. Respetemos la familia, respetemos su dolor, no especifiquemos nada más. No da razones simples. Se mató porque quería. Pues lo que hablamos ahorita, con esa casa en la que vive, con razón. Pues no empezar a suponer, no empezar a comentar, no empezar a dar razones. No glorificar ni sensacionalizar el suicidio. Pues es que fue la mejor decisión que pudo tomar. Es que no tenía otra opción. O sea, lo mejor es restringirnos de pronto en lo que estamos realizando, ¿cierto? En lo que estamos hablando. No usar estereotipos religiosos o culturales. No, es que por lo que hizo esa familia ya se condenó en el infierno. No, es que ya cómo los van a recibir en la iglesia. No, es que no nos acerquemos a esa gente porque vea lo que son capaces de hacer. No, como les digo, esa familia está viviendo un dolor, esa familia está viviendo una situación que seguramente no sabe cómo manejar, no supo cómo manejar y que simplemente les va a generar un daño emocional. No aportar culpas. El suicidio no es culpa de nadie. Muchas personas pueden influir en la prevención, pero a la hora de que ya se realizó, no hay que aportar culpas a nadie. Tratar de utilizar para esas otras personas estas herramientas, estos medios y tratar de prevenirlo en otras personas. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Algo de pronto no quedó claro? Creo que todo quedó bastante claro. Muchísimas gracias, Alexis, y muchísimas gracias a todos por asistir. Dice Monse Coronado, de mi parte, no, todo muy claro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. La verdad, creo que fue un taller bastante bien explicado. Yo creo que por eso tampoco no hay dudas. Y muchísimas gracias a todos por estar temprano. Recuerden que durante diciembre pues será una serie de temas encarrilados al mes. Yo creo que también otra de las cosas por las que se escogieron estos temas que estarán viendo durante el mes fue precisamente porque diciembre, justo como decía Alexis, en muchos lugares hace más frío y es más propenso a este tipo de situaciones. Ok, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo taller. Gracias, Alexis. Perdón, Lili. Primero, pues agradecerle a todos por la asistencia y segundo, sí se me pasó como ese tema del que hablabas. También diciembre tiende a ser un tema para algunas personas de mucho dolor por los temas de duelos, por los temas de las festividades, de ver de pronto comunidades más unidas. Entonces, esto puede llevar a realizar un acto suicida. Incluso diciembre es uno de los meses que tiene unos índices más altos. Muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos.